Muy buenos días, mi nombre es Rodolfo Garbarino y tengo el gusto de estar acá en el 14º programa del Club del Ajedrez. Bueno, en este caso vamos a seguir hablando del estilo dinámico posicional del que habla justamente alguno de mis libros y cómo he llegado justamente a tener ese estilo dinámico posicional. Porque, bueno, durante muchos años he sido como un imitador de los grandes jugadores de 2 siglos atrás, de Morphy y de otros jugadores de grandes combinaciones como Michel Tal del anterior siglo, y también imitaba a algunos chicos que tenía de referente, que eran un poco mayores, por ejemplo, el profesor Enrique Rojo, con el cual he tenido una entrevista acá en este ciclo, porque él tenía, si bien yo le podía ganar a muy temprana edad, cuando yo tenía 11 y él 17, él tenía un estilo de juego muy llamativo que tenía que ver con el seguimiento del ajedrez romántico. Y entonces me parecía espectacular sus partidas, porque tenían una gran riqueza desde el punto de vista de las combinaciones y de la creatividad, pero fallaban el toque final. Eso es lo que yo notaba en el juego de Enrique Rojo, pero era muy interesante su juego. Entonces, en esa época de juvenil, yo era temido por mis jugadores de las mismas edades en los campeonatos que se llamaban por entonces cadete, a los menores de 16 años, y juveniles a los menores de 20, por mi estilo de juego, que era el de atacar constantemente, incluso entregando material. Si bien era dinámico, era un poco en el todo o nada. Quizás ahora, reflexionando de aquellos años, era un jugador del todo o nada, pero era un jugador muy bueno en ese estilo. O sea, mirando a grandes esferas mundiales, el juego de Tal, por ejemplo, que fue campeón mundial, a un nivel local podía ser de los mejores que había en el país en ese estilo del todo o nada, que de pronto entregaba material, era muy normal en mis partidas entregar algún peón para tener iniciativa. Y bueno, vamos a remontarnos a cuando yo era un niño, en la época del campeonato argentino cadete, en el cual yo tenía una particularidad en todos esos años. El campeón iba con todos los gastos pagos a jugar el mundial en cadete o el mundial juvenil, generalmente a Europa. La federación, bueno, el sistema federativo, uno representaba a un club de una región, por entonces yo jugaba en el Club Argentino de Ajedrez de la capital federal, entonces jugabas el metropolitano de tu categoría y los primeros clasificados iban a jugar el campeonato a la final del metropolitano primero y después los 6 de la metropolitana juntos a los dos mejores de Córdoba, a los dos mejores de Santa Fe, las provincias grandes, y menos cantidad de las provincias más chicas se reunían en un campeonato nacional a lo mejor de 30 y pico, 40 jugadores. En ese momento nos daban todos los gastos pagos en una localidad, yo recuerdo de haber jugado el campeonato argentino cadete en San Miguel de Tucumán, después otro de ellos se hizo creo yo, en Chacabuco, Santa Fe, perdón, Chacabuco fue en juveniles, que jugué 2 veces en Chacabuco, un torneo en Pehuajó, otro torneo en diversos lugares. En Ezeiza se hizo, me acuerdo del torneo en el Hotel Internacional, se jugaba la final del torneo y otras veces en el Club de Monte Grande. Bueno, todos esos torneos tenían la particularidad de estar los mejores del país y si bien tenía este estilo que me acompañaba y era un jugador difícil para todos mis contemporáneos, yo he salido segundo en como 5 o 6 torneos que jugué de cuando era menor de esas edades. 2 veces en los cadetes y creo que 4 veces en los juveniles. Creo que fallaba en el momento decisivo del torneo, en el momento que tenía que dar el toque final o jugar la partida decisiva. Creo que mi estado de nerviosismo no me acompañaba. Eso me llevó a escribir 2 de mis libros que, junto al psicólogo Maximiliano Preus, Psicología en Ajedrez Dinámica y Psicología en Ajedrez 1, Dinámica y Psicología en Ajedrez 2, que luego en Europa se llamaron Psicología 1, Psicología 2 en ajedrez, ¿no? Estos libros tuvieron que ver con esos momentos críticos, pero que después, con el correr del tiempo,
me he dado cuenta que los rivales estaban tan nerviosos como yo y entonces mi autoestima y mi personalidad después pudo reconstruir ese tema del momento crítico del juego y bueno, ya ahí manejé mejor la situación. Pero bueno, volviendo a ese estilo dinámico, dinámico del todo nada, llamémosle, en el campeonato cadete argentino, creo que yo tenía el último año, a los 16 años, se había jugado en Santa Fe, había jugado con Marcelo Tempone, que era mi rival generacional, que venía ahora recordando la cantidad de veces que lo he enfrentado. Creo que han sido unas 14 veces, éramos los dos mejores en esa época, y yo le había ganado 2 partidas, y él me ganó ahora en los últimos años dos partidas y el resto fueron todos empates. Él salió campeón mundial menores de 16 años, delante de jugadores que luego, en su proyección internacional, han sido muy famosos. Por ejemplo, el inglés Short, Nigel Short, que había sido segundo de Marcelo Tempone en el campeonato mundial que él había ganado, creo que era en Belfort, Francia. Bueno, tuvo una carrera tremenda, fue subcampeón mundial, jugó un match contra Garry Kasparov, llegó hasta la final del campeonato mundial. Y había otros que han sido campeones soviéticos, como Elves, como estaba Salov, y Artason, que llegó al torneo de candidatos, que eran los 8 mejores en las eliminatorias, como si llegaran al campeonato mundial de fútbol a los cuartos de final. Bueno, esos eran los jugadores contemporáneos que primero jugaron en ese año con Marcelo Tempone, por haber sido él el campeón del torneo disputado en Santa Fe. En Santa Fe yo había empatado en la primera ronda con Marcelo, y luego en todo el torneo yo he ido ganando todas mis partidas y él se dio un empate por allí. Y entonces faltando 2 rondas, yo terminé perdiendo esas partidas decisivas. Y él, incluso perdiendo la última, logró el campeonato. O sea, ha sido una lucha cerrada, pero que me parecía que fallaba en los momentos críticos. Y él después fue a jugar el Mundial, y en el Mundial salió campeón. Al mismo tiempo que él estaba jugando el Mundial, en Buenos Aires estaba jugando un torneo internacional, que estaban los mejores jugadores del mundo, estaban los circuitos del diario Clarín, otros que organizaba Cones Cannon, y entonces estaba programada una simultánea con el subcampeón mundial de ajedrez, Víctor Korchnoi. El campeón por entonces era Anatoly Karpov, el segundo nombrado ruso, el segundo era un ruso disidente, donde cuando jugó un campeonato mundial hubo una lucha muy grande en la parte externa del juego, porque era el ruso, el soviético tradicional, que incluso formaba parte, creo que era el presidente del Partido Comunista Soviético, y el otro el ruso que se había escapado. Entonces, este ruso se había escapado, iba a jugar en estas simultáneas, y se habían anotado en el Club Argentino de Ajedrez muchos digamos, muy buenos jugadores, un ex campeón argentino, el campeón paraguayo, Zenón Franco, que venía a ganar todos los torneos abiertos que se disputaban en Buenos Aires. El ex campeón argentino era Jorge Smetan, Sergio Yardelli, hace poco fallecido, que ha sido 2 o 3 veces campeón argentino menores de 20 años y varias veces subcampeón argentino. Bueno, muchos jugadores de primera, los mejores jugadores juveniles, iban a jugar contra este jugador. Pero a último momento no pudo venir y lo reemplazó el tercer jugador del mundo, que tampoco era poco. Era el campeón yugoslavo, Lubomir Ljubojević. Era el mejor jugador de Occidente por ese entonces. Entonces, comienza la partida, o sea, éramos 30 jugadores que jugaban simultáneos, yo era un niño, quizás era el menor de todos los que concursaban, iba con negras, y comenzó la partida él jugando B3, que es un movimiento poco ortodoxo porque no ocupa el centro del tablero, que es la apertura Larsen. Yo he jugado en esa simultánea E5 ocupando el centro. Mi rival entonces atacó el peón central y yo por entonces había decidido defender con el peón para luego ocupar el centro decididamente con F5. Entonces él ocupa el centro con C4, yo desarrollé mi caballo en forma central y el alfil quedó en esta diagonal un poco más limitada
en este esquema tipo sistema holandés. El caballo F3 y yo enroque, porque ahora yo pensaba trasladar mi dama hacia el flanco rey de alguna manera. Entonces mi rival atacó sobre el centro del tablero y ante la situación entonces yo decidí atacar con el peón el caballo de mi adversario, que lo retrocedió a D2, como si fuera un esquema tipo defensa francesa con los colores invertidos, juego C6. Entonces mi rival, para evitar que yo hiciera D5 y entrara decididamente en ese esquema con los colores invertidos, evita dicha situación y juega D5 porque dicho peón se encuentra defendido por el caballo. Entonces el negro optó por desarrollar el caballo, porque siempre nos preguntamos qué hace este movimiento, evita D5 y deja de defender el escaque central E5. Alfil E2, dama E8, como había dicho, para pasar a G6, enroque y dama G6, mirando en rayos X al rey. Entonces rey H1, saliendo del rayo X, y dama H6, mirando nuevamente el rayo X. B4, atacando en el flanco dama, y caballo E5. Vean cómo, desde el punto de vista posicional, también pasaba las piezas en forma rauda hacia el flanco rey. Él busca una casilla central, caballo B3 y caballo D4, y yo veía que las piezas blancas se estaban alejando del escenario del flanco rey. Entonces, caballo de F a G4 se amenaza mate, caso de alfil por caballo, caballo por alfil reemplaza y amenaza mate en H2. Entonces, H3. Y acá empiezan los juegos de artificio. Alfil, que parecía que no hacía demasiado, ataca desde H4 un ataque doble en la casilla F2. Entonces ahí, ante esa situación, él regresa con el rey, tal vez que le haya quedado la impresión que el alfil en H4 está en un lugar poco ortodoxo. Y entonces aquí vino esto quizás el todo o nada. Ahora es fácil, con los programas se habla de caballo por peón, torre por caballo, dama por peón, y dama F1 y F4, y con una buena compensación por el material entregado. F4, ahora se abre la columna, esto se jugó en la partida, y acá el blanco falla en su defensa. Debió haber jugado caballo por E4, pero quiso simplificar, alfil por caballo, alfil por alfil, atacando la dama, y ya creo que está mal el blanco, como dirían los chicos, está medio en el horno. Está atacada la dama, entonces tras H por, vino la jugada inesperada alfil G3. Bueno, esa jugada alfil G3 amenaza dama H2 mate, entonces ante esta situación, si peón por alfil vendría peón por peón y se renovaría la amenaza de mate. Por eso no se efectuó, y él intentó torre 1 y tras el jaque en H2, rey F1 para escapar a E2, con la jugada F3 se puso en posición de mate, porque si se toma ahí mate frontal, si se toma el alfil hay mate en G2. Bueno, justamente ante esta situación el rival, los diversos mates que tenía, abandonó. Recuerdo que Lubojevich era muy amigo del mejor jugador argentino de ese entonces, Miguel Ángel Quinteros, y Miguel Ángel Quinteros es como que lo burlaba por haber perdido con un chico de 15 años, y me decía, a ver, mostrame la partida, y se reía en cómo terminó la partida abruptamente, pues generalmente un simultañista, jugando con 25 o 30 jugadores, empieza a ganarle a los rivales, y por ahí al final del juego termina uno durando más y termina siendo ese el que empata o el que gana, pero acá la primera partida en terminar fue con un chico de 15 años que, digamos, le pintó la cara de alguna manera. Entonces, bueno, yo era calladito, como tímido, por entonces de 15 años, 16, pero evidentemente ahora, con el paso de los años, yo noto que tenía un potencial grande para el ajedrez,
Tal es así que Marcelo Tempone, que era muy parejo conmigo, por ese entonces era el campeón mundial de menores de 16 años, y éramos muy parejos en realidad. Quizás él lo que tenía de ventaja sobre mí era el mejor manejo de los aspectos psicológicos. Él era como un jugador nato. Yo era un jugador creativo de ajedrez y él era un jugador nato. O sea, desde temprana edad había aprendido a jugar al póker. Esto no sé si habla muy bien del ajedrez, pero jugaba en mesas de póker con personas grandes y eso él lo había hecho foguear de una manera grande. No lo recomiendo realmente porque yo no tengo esta diversidad por los juegos, sino que siempre me he dedicado al ajedrez, que ha sido mi pasión y mi gran amor por esa disciplina. Hay otros que han llegado a primer plano a nivel nacional o internacional y luego han dejado el ajedrez. Yo, digamos, nunca he podido y de las diversas maneras siempre lo he amado y lo he seguido, ya sea como jugador, como escritor, como entrenador. Pero bueno, esa es la característica de Marcelo. Marcelo era una persona con mucha templanza para afrontar las partidas decisivas y las batallas con los grandes jugadores. Incluso le ha permitido ganar a un ex campeón mundial por ese entonces, que era Tigran Petrosyan, que perdía muy pocas partidas al año, y lo invitaron después de jugar el campeonato mundial cadete y ganarlo, un torneo internacional como ese que yo hacía mención en Buenos Aires, y le había ganado, si bien había quedado anteúltimo en un torneo de esas características con los mejores jugadores del mundo, le había ganado a este jugador armenio que perdía una o dos partidas por año, y Marcelo le había ganado una partida extraordinaria, y eso mostraba su forma de jugar. Él tenía una característica que distinta a la mía. La mía tenía que ver con un estilo definido. El estilo definido tenía que ver con el ataque a ultranza, era el todo o nada, pero llevado, digamos, a un extremo peligroso y como notamos en esta partida. En cambio, él se amoldaba a las características psicológicas del rival, como era el primer campeón mundial o un campeón mundial de principios del siglo pasado, Emanuel Lasker, que decían que era el psicólogo del ajedrez. Y de acuerdo a lo que le molestaba al rival, él se adaptaba a ese estilo de juego. Si de pronto le tocaba jugar con un jugador de ataque, bueno, lo atacaba él de pronto. Y si jugaba con una persona extremadamente posicional o que buscaba un juego posicional y técnico, él lo atacaba. Y si al revés, cuando jugaba contra mí buscaba llevarme por carriles más técnicos. Y en todas esas primeras partidas, que yo le había ganado 2 veces y él no me podía ganar, y empatábamos muchas veces, era como que no me podía llegar a su estilo de juego. Yo era un teórico, conocimiento de las aperturas bien, él era medio como que no le gustaba estudiar, pero después, desde el punto de vista técnico, él tenía una muy buena comprensión del juego, y después cuando le tocó jugar las blancas, que curiosamente nos pasó eso, jugamos como 8 partidas seguidas, yo primero blancas y después tuvo blancas él algunas veces, él salió campeón argentino superior creo que 2 veces, y me había ganado 2 partidas. Creo las últimas volvimos a empatar, pero ya te estoy hablando de hace 15 años atrás. Como que los dos salimos del circuito, después volvimos a entrar en algún momento. Ahora creo que jugamos un torneo de partidas rápidas, no hace mucho tiempo, 2 veces, una blancas y una negras, y curiosamente las 2 fueron empate en partidas que organizaba la Fundación Navarro Viola, que era un torneo intergeneracional, donde nosotros jugábamos los mayores de 50 por un lado, con los menores y los juveniles, integramos 3 un mismo equipo. En unos años me tocó ganar junto a Pérez Ponza, que es de los mejores juegos del país, y un joven, Jesús Tomás, que es de Tigre, que está entre los mejores sub-18 de la Argentina. Bueno, y Tempone estaba en otro de los equipos, representando a Obras. Bueno, porque es una liga digamos, de clubes. Bueno, esto entonces terminamos el primer bloque. Ahora vamos a entrar en el segundo bloque, vamos a ver otra partida con el paso de los años y otro estilo de juego.
Bueno, como hemos visto en la primera partida, una partida casi directamente llevado al estilo de juego táctico. En este caso se ven los dos estilos. Vamos a ver, yo iba a blancas, esta partida año 2006. Ya era una persona de más de 40 años, ¿no? Y jugaba contra un maestro FIDE en un torneo abierto en el club argentino de ese año. Él me juega la defensa siciliana, yo juego caballo F3, él juega G6 para amagar entrar en la variante del dragón y de hecho pasamos a esto, a la variante del dragón acelerado. Yo jugando un sistema para tratar de transponer al ataque yugoslavo si se diera, cosa que el negro va pareciendo que puede llegar a entrar, pero acá con D6 hubiéramos pasado al ataque yugoslavo con el movimiento F3. Él juega A5. Jugada que he efectuado yo en la misma posición en una partida contra Daniel Pizá, y él juega A4 como he jugado yo en esta partida. Entonces el negro sigue mi partida que yo jugaba con negras, era como que me tenía que enfrentar psicológicamente a mis propias armas. Yo hago dama por caballo, él hace caballo por caballo para desmembrarme la estructura de peones tomando en B3. Y hay un rayo X, mirada a la dama desde el alfil de C8, a lo cual yo retiré mi dama. Él hace caballo por alfil. En esa partida yo había jugado distinto, había hecho un movimiento torre A6 previamente. Él se aparta y juega lo más convencional, doblando los peones, y hace el torre A6 ahora. Creo que como lo indica la teoría. Yo enroque, y él hace el mismo plan que yo hice con negras con Daniel Pizá. Torre de AC1, para no permitir a la dama algún mejoramiento por la columna C, juega B6, y la otra torre poniendo en juego todas las piezas, y alfil B7. Entonces, si tenemos que evaluar la posición, el blanco domina el centro del tablero, tiene las dos columnas centrales, las torres del negro están desunidas, pero tienen la pareja de alfiles y una mejor configuración de peones. El 3-2 que tiene el blanco en el flanco rey, al estar doblados, son paralizados por los dos peones negros, mientras el negro tiene una mayoría concreta en el flanco rey. Quizás en algún momento la jugada de F5 pueda ser una llave de la posición para abrir la columna de F y para poner en funcionamiento los peones centrales, cosa difícil por la centralización de las torres. Entonces, creo que una forma de jugar contra la pareja de alfiles es cambiando uno de ellos. Entonces, alfil de 4 es el movimiento que yo efectúo, y hasta acá me pareció una partida normal donde se puede decir que está equilibrado. La jugada que viene del negro no me pareció buena. Justamente dama 8 está atacando el peón central. Vean, el alfil, la torre y la dama miran al peón de 4, defendido en dos ocasiones. Entonces, al movimiento F3 vemos que la dama negra ha quedado descentralizada. Eso es una mala cosa en ajedrez, tener una pieza mal ubicada y descentralizada. Entonces ahora siguió alfil por alfil, torre por alfil, amenazando el peón de D7, que fue defendido con el movimiento alfil C6. Toda esta secuencia de descentralización permitió al blanco el movimiento B4, con lo cual ahora se amenaza B5 y ante peón por peón se desdobla los peones que habíamos dicho, y el blanco tiene ahora mayoría de peones en el flanco dama y ataca al peón de B6. Todo esto el negro lo hizo para liberar en forma abrupta el centro con D5 y debe basarse en un cálculo táctico. Por ejemplo, tras peón por peón y alfil por peón, mi adversario seguramente vio que la torre desde E6 defiende el peón de B6 y abre su columna y tiene un juego activo de dicha torre que a la vez protege en E7. Él observó todos estos detalles, pero la descentralización de la dama negra, unido a la situación que tiene que tener de protección en este momento sobre el alfil de D5, se me ocurrió que aprovechando la torre en cuarta línea,
más la dama que se encuentra ahí mirando el sector del flanco rey, podía dar lugar a un juego de piezas coordinado en dicho sector, en forma inesperada, porque hasta ahora veníamos manejando el juego posicional. De eso se trata. Tenemos como una iniciativa en el flanco dama, pero de pronto hay un cambio de escenario del blanco. Juega dama H6 con la idea de trasladar la torre H4 y ahí amenazar un mate en la casilla H7. Entonces veía que la posibilidad del negro consistía en una pieza por la segunda hilera, poder defender el mate. Era la única posibilidad de llegar a defender el mate en la casilla H7. Entonces, ¿qué ocurrió? El negro hace F5, esto yo lo tenía calculado, torre H4, y ahí el negro se da cuenta, se derrumba, porque se da cuenta que no puede tener la defensa que había pensado. En caso de torre F7, defendiendo la segunda línea, ¿qué hace? Defiende en H7. ¿Qué deja de hacer? Descontrola su primer línea. Y ahí es donde la táctica ayuda a la estrategia, porque estaría el mate que habría en la última línea. Al tapar con torre, se comería torre por torre mate, defendido por la dama. Por eso todo esto no era posible, ¿no es cierto? Porque entonces terminaba ganando el blanco. Por eso cuando llegó a esta posición de torre H4, el negro decide emigrar con el rey. Entonces dama por peón jaque y el rey se escapa hacia el medio del tablero. Ahí amenacé en el punto G6, él defiende con torre G8 y bueno, decidí ahora retirar mi torre para volver con la dama, él retiró su alfil, caballo B5 para buscar ataques sobre el centro, dama en D8, juega él, claro, no puede hacer dama por A4 por dama por torre, entonces juega dama D8, dama H4 jaque, rey F7, y ahí hubo una clavada de la torre, y aquí fue el error definitivo, alfil D5, vino un jaque intermedio en H7, y ante torre G7, simplemente se cambió, y ahora volvemos a utilizar otro factor táctico, que es este jaque, y la clavada que habría sobre el alfil de D5 con simplemente torre D1, por la dama negra en el aire. Entonces, finalmente, la táctica llegó como ayuda de la estrategia. El blanco manejó la partida con más calma, no jugó al todo nada, manejaba temas de centralización. Bueno, eso lleva, digamos, a un estilo dinámico posicional. Justamente, el estar jugando en todo el escenario del tablero, no solamente estar cifrado a un ataque de mate, entregando una pieza, y si da resultado ganamos una partida que puede llevar a la brillantez, pero digamos se puede manejar en los estilos, todos los estilos, y depende de lo que dé la posición más de lo que dé el rival, sino la posición pide que nosotros presionemos posicionalmente y luego la táctica llega, puede ser un método. Puede ser otro método, que ahora veremos una tercera partida, en donde todo pasa por el juego posicional técnico, y en la primera partida donde era el todo o nada. Bueno, ahora en el tercer bloque veremos el tercer estilo, el estilo puramente técnico. Bueno, corrí el año en 2003 aproximadamente, y yo jugué un torneo Pro-Am en Vicente López, en el Club Villa Martelli, y jugaba esta partida contra Vega, que era un jugador fuerte de la zona noroeste, creo campeón varias veces del Círculo Miguel Naidor Polvorines. Y se llegó a este final, en donde yo tenía blancas y tenía la dama blanca que se encontraba centralizada y se encontraba en la casilla C7, donde apuntaba a dos bases de las estructuras, o tres de las bases de la estructura de peones. Tenía tres grupos de peones, mi rival, un aislado en A5, un grupo de peones centrales, C6, D5, la base es el peón de C6. Ambos peones, el A5 y el C6, están defendidos por la descentralizada dama de A8. Y el otro, el peón de F7, la otra base de peones de la estructura del flanco rey
de G6H5 está defendida por el rey. Y por otro lado es una lucha de alfil contra caballo. Dice la estrategia en ajedrez que el alfil es superior cuando hay peones en ambos flancos y hay líneas abiertas. Aparte, yo estaba notando que la base, una de las bases de las estructuras, o dos de las bases de las estructuras de peones, ya sea C6 y F7, estaban fijadas en casillas de color blanco, del mismo color del alfil de D3. Tenemos que preguntarnos qué puede jugar el rival. No veía que el rival pueda progresar su dama, porque cualquier progreso de la dama lo llevaría a perder uno de los dos peones, el A5 o el C6, mientras el caballo podía en todo caso ir hacia E8 y ahí atacar a la dama, pero descentralizaría. Y la casilla E4, que estaría protegida por un peón, pero en ese caso podría dar lugar a un jaque en E5 y una posible ganancia del peón una vez cambió el alfil por el caballo. Pero, bueno, el tema es aquí hacer un plan. Y lo interesante es que yo imagino, y al rato reafirmo, que él lo único que buscaba era mover al rey y pasar en esta posición de resistencia sin moverse, como para demostrar que moviendo simplemente el rey, él empataba el juego. Porque no, también pensaría que no había forma de que yo progresara en esa posición, porque si bien la casilla que se encuentra la dama blanca en C7 es activa, pareciera que no hay una casilla mejor. Yo había ido por B6, donde hace lo mismo que desde C7, pero de C7 estaba más centralizada y miraba también adicionalmente el punto F7. Entonces me ocurre el alfil. Si nosotros pusiéramos el alfil en alguna casilla y nos dijeran dónde podríamos poner el alfil, y bueno, uno puede hacer E6 amenazando la clavada, pero si él estuviera el rey del G8, eso no sería posible. Entonces me ocurre que otra posibilidad sería llevar el alfil a C8, desde donde se podría intentar el movimiento alfil B7 y hacer un ataque doble a la dama y al peón base de C6. Bueno, no es fácil llegar a la diagonal H3-C8. Entonces fuimos lentamente. Se jugó F3 para que el peón de F3 no permita la entrada del caballo a E4, que decíamos que era uno de los lugares que podía ingresar. Y aparte no se muestra ninguna carta. La idea complementaria, una vez que él movió el rey, y pasar rey G7, rey G8, es mover el rey a F2. Otra jugada defensiva que protege el punto E3, que se ha debilitado al mover el peón de F2 a F3. Pero no solo eso, sino que ahora se ha conseguido la diagonal que nosotros queríamos. Regresa el alfil a F1 para volver a H3, C8. Y él no lo imaginó. Simplemente en forma... Igual no veo que haya algún movimiento posible. Él no tiene entradas por la columna central, están custodiadas por el rey. Entonces él frenó, digamos, siguió haciendo lo mismo. Acá se reiteró alguna vez las jugadas y se terminó jugando alfil H3. Rey G7 y alfil C8. Recién ahora él mira con preocupación la situación y ve que la jugada alfil B7 le va a costar el peón central. No solo esa, sino que a caballo E8, que era lo que él contaba como defensa, la simplificación inevitable de la dama, el cambio de damas, permite ahora imponer el final de alfil contra caballo, porque se cae la base de la estructura de peones. Esta es una partida totalmente técnica. A veces un gran maestro supera a un jugador no tan aventajado porque sabe qué pieza cambiarle al rival. Eso consiste en una muy buena técnica. Hablando incluso con Leandro Perdomo, un amigo que tenía posibilidad de hablar con la gran figura del ajedrez de Brasil de todas las épocas, Mequinho, que llegó a ser el tercer jugador del mundo, él decía que un momento de inflexión de las partidas era el posible escenario del cambio de damas.
y la transformación de la posición, que siempre tenía en cuenta en la partida, como, de acuerdo a cómo iba, a lo mejor tenía un ataque, un medio juego, pero él decía, ¿qué pasaría esta misma posición sin las damas? Y bueno, acá, sin las damas, se le cayó la base que defendía la dama, justamente, que por más que estaba descentralizada, defendía las dos puntos débiles, A5 y C6. Acá, al caerse, digamos, al cambiar las damas, se cae en forma inevitable la base de peones en C6. Él defendió con el caballo el segundo peón, el de D5. A ver, no fue así. Fue rey F6 primero y contra alfil por C6, ahí caballo C7, defendiendo el peón central. En el final de la partida, a distinto que en la apertura o en el medio juego, que el rey hay que cuidarlo y protegerlo, el rey pasa al medio del tablero a ser una pieza activa para colaborar con la posible coronación de los peones. Acá yo notaba, desde el punto de vista estratégico, que el peón de más del blanco se encontraba en el centro, en el 2-1 que tenemos D4, C3 contra D5. Un plan consistía en llevar el rey a D3 y apoyar el movimiento C4 y así crear un peón libre en D. Eso era, digamos, un plan a tener seriamente en cuenta. Entonces, él juega rey E7, yo juego rey D3, juega rey D6, alfil B7, entonces juega caballo E6 y seguimos nuestro plan C4 para crear no solamente un peón libre, sino la posibilidad de llevar el rey oportunamente a B5 y que caiga el peón de A5. Él pone peón en F5, yo notaba ahí ante ese movimiento, ante cada jugada del rival, ver el escenario que cambió, todos los peones del flanco rey en casillas blancas donde el alfil puede agredir. Desde luego, aparte de esto, tengo a mi favor tener un peón de más y cualquier simplificación, por ejemplo, alfil por caballo, terminaría toda la resistencia porque con un peón de más ya te impones. Cuando él evita el cambio, juega rey G7, directamente nos da la posibilidad de pensar en un alfil F7, pero no lo quise dejar mover porque veía que el caballo no iba muy lejos y con F4 le quitamos todo contrajuego. Caballo E8, alfil F7, atacando el caballo y el peón, el caballo se centraliza y empiezan a caer todos los peones y todos en blancas. Él ataca mi base de la estructura de peones que no la puedo defender y lo primero que optamos es por tener un peón pasado, que es el peón de H4, alejado del centro, para que el rey no pueda colaborar con facilidad. Y ahora vemos cómo el caballo queda abanicado, no tiene regresos hacia el centro porque es cambiado inmediatamente, y cuando intentó de algún modo regresar por otras casillas centrales, el rey viene en su búsqueda para terminar atrapándolo y obligarlo finalmente a un cambio. Supongamos que él abandonó, pero ante un movimiento X se llegaría inevitablemente a esta formación, se cambia, y para los aficionados le mostramos cómo el blanco se impondría fácil con el adelantamiento de los peones libres, termina coronando uno de los peones, convirtiéndolo en dama y obviamente después termina dando mate. Entonces, esta fue la situación de una partida desde un punto de vista eminentemente posicional. Vimos tres tipos de juego. El primero de ellos era un juego totalmente dinámico a mis jóvenes 15 años, que era muy, muy bueno porque era una simultánea con el jugador número 3 del mundo, un emblemático jugador de ese entonces. Luego, la segunda partida fue más o menos contemporáneas una de otras, pero ya había una maduración en el estilo, o sea, ya una determinada momento de tu trayectoria, manejás todos los estilos de juegos. Es como si la selección argentina de fútbol solamente jugaría a atacar y no podría llevar el ataque, la defensa o la estrategia, o sea, dominar solamente partes determinadas del juego. Para comprender este juego hay que dominar todos los espectros, o sea, poder jugar un estilo eminentemente agresivo y nada más, eminentemente posicional y nada más como la tercera partida,
Pero lo interesante y el que más hay que apuntar generalmente es al segundo estilo, en el dinámico posicional, en donde uno maneja las dos cuestiones, la agresión y la táctica, pero al servicio de la estrategia, donde nosotros manejemos todos los elementos, por ejemplo, en ese caso, mayoría de peones, centralización, mejor ubicación de piezas, la dama descentralizada en A8, y ahí es donde de pronto aparece la táctica en ayuda de la estrategia, donde simplemente la dama fue a H6, pasó la torre y cuando él intentó defender, había un tema en la última línea que ayudamos con el cálculo en la resolución estratégica de la cuestión. A eso yo lo llamo el estilo dinámico posicional. Bueno, espero que haya quedado claro este segundo encuentro que tiene que ver con esa característica de juego. Seguramente en las próximas encuentros vamos a mencionar partidas de ese estilo, pero a nivel mundial, de los grandes jugadores internacionales como Kasparov u otros, cómo manejan ese estilo de juego. Bueno, espero que les haya gustado. Rodolfo Garbarino, aquí en el 14 programa del Club del Ajedrez. Nos vemos en 2 semanas nuevamente por aquí, porque la semana que viene es feriado. Hasta luego, que sigan bien.